motivo del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, os invitamos a una conferencia que se va a hacer en el auditorio municipal, en el salón de actos del auditorio municipal, que se titula Cervantes entre la pluma y la espada. Esta conferencia la va a dar el profesor Ramón Roldán, que es un profesor de literatura y es presidente de nuestra asociación. El día 20 de mayo, en el restaurante La Baltasara, de aquí de nuestro pueblo, tenemos una tertulia literaria de una novela, propuesta una novela que se llama Farándula, de Marta Sanz, que ha sido el último premio Herralde. También, a final de mayo, esperamos poder estrenar en el Auditorio Municipal la última obra del grupo de teatro de Caballo Verde, que bueno, no sé si los conocéis, son excelentes. En el auditorio no, en la Casa de la Cultura. Bien. Se llama Comedia en la Oscuridad. Es una adaptación de Peter Shaffer, realizada por Ramiro del Pozo y también dirigida por él, por Ramiro. Todas estas convocatorias las podéis ver si seguís nuestra página web o si estáis en Facebook, y si no, pues en Google simplemente ponéis Asociación Caballo Verde de Boadilla y ahí sale toda la información. Bueno, ya voy a empezar. El día 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer en todo el planeta. No hay que explicar por qué. Hay muchas razones, pero todas se resumen en una: la consideración social de la mujer con un rango inferior al hombre. Como se ha dicho tantas veces, al fin y al cabo, es el sexo débil. Con el acto de hoy vamos a intentar contribuir a reparar esta injusticia histórica, una injusticia que tiene graves consecuencias en todo el mundo, por todos conocidas. Las mujeres somos víctimas de la violencia de género, víctimas de abusos sexuales, víctimas de la explotación laboral, cercenaba su crecimiento, sobre todo desde el punto de vista en el que se casaban o tenían hijos. Es verdad que al menos en España muchas cosas han cambiado, pero no nos creamos que esto ya no sucede. Recientemente aparecía en los medios de comunicación que el 70% de las licenciaturas en Bellas Artes son solo mujeres, y sin embargo, en la última exposición de arte, únicamente el 6% eran artistas mujeres. No hace falta decir que si esto ocurre a este nivel, el desequilibrio que se produce posteriormente en la concesión de premios es aún más abrumador. A pesar de que las mujeres, por término medio, obtienen en general mejores expedientes académicos que los hombres. Es muy significativo que, como señala Laura Freixas, y por ejemplo el año 2001, todos los premios nacionales de literatura recayeron el de ensayo, el de poesía, el de literatura dramática, con una sola y habitual excepción: el de literatura infantil y juvenil, obtenido por una mujer. Es más, de todos los premios Cervantes concedidos desde su creación en el año 1976, solo 4 han sido destinados a mujeres: María Zambrano, Ana María Matute y Elena Poniatowska. Los 39 restantes han sido hombres, es decir, 9 de cada 10. Y es que a lo anteriormente comentado, habría que añadir que los tribunales, los jurados, las academias y otros organismos análogos están compuestos de forma mayoritariamente abrumadora por hombres, y que en algunos casos incluso ha estado hasta hace poco tiempo vetado a las mujeres. No hay que irse muy lejos. En una institución tan prestigiosa como la Real Academia Española, hubo que esperar casi 300 años desde su fundación a que se accediera, en concreto en el año 1976, la primera académica española. Actualmente en la RAE hay 44 académicos de número, y de ellos solo 8 son mujeres. Y cuanto más subimos en el escalafón, peor. De los 13 académicos honorarios, ninguna es mujer. Y por supuesto, ninguno de sus 30 directores ha sido una mujer.
Por unos motivos u otros, la mitad de la población ha sido y sigue siendo marginada por la cultura. No solo se ha hecho un daño terrible al papel de la mujer en la sociedad, de las civilizaciones, se ha visto sin duda limitado por no haber sabido aprovechar sus aportaciones a lo largo de la historia. Y esto desde que Hipatia de Alejandría, brutalmente asesinada por lo avanzado de sus conocimientos. ¿De cuántos avances científicos, artísticos y sociales podríamos estar disfrutando hoy si no se hubiese ignorado, despreciado, incluso perseguido el potencial de las mujeres en la cultura? Hoy, las mujeres y los hombres de Caballo Verde hemos querido denunciar esta injusticia y este error histórico y, en la medida de lo posible, poner nuestro granito de arena para corregirlo. Y lo hemos querido hacer no con un concurso de zumba o con globos de colores rosa o morado, sino centrándonos en el papel de 4 mujeres invisibles para la cultura. Las recuperaremos para la luz, para el saber, como el símbolo de la mujer protagonista de la cultura, que sin embargo ha sido ocultada por la sociedad y por la historia. Deseando de esta forma que en un futuro mujeres y hombres caminemos juntos hacia un mundo mejor, de mayor progreso y libertad, al que todos podamos sumar y sumemos y sin discriminaciones de ningún tipo y en pie de igualdad. Para ello, hemos invitado a 4 expertas en la materia. Las aprecio muchísimo. María Prieto es profesora de Historia en el Colegio San Ramón y San Antonio de Madrid. Ha colaborado... Ha colaborado con Prensa Joven en la elaboración de libros y comentarios de texto histórico. Es miembro de la directiva de Amigos del Palacio, con quien ha dado varias conferencias. Sobre todo, es socia fundadora y miembro de la directiva de Caballo, y una de sus principales enseñas está comprometida siempre con la educación y la cultura. La siguiente ponente es Paloma Rodríguez. Paloma es catedrática de Lengua y Literatura en el Instituto Máximo Trueba de nuestro pueblo, del cual estoy súper orgullosísima. Es coautora de los libros de texto Vicentiles. Ha participado recientemente en comisiones de educación para el Congreso como asesora. Es amante de la educación y maestra de vocación. Y viva los maestros, que yo soy hija de maestros. Bueno, la siguiente ponente, Carmen Riquelme, es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un máster en Patrimonio y Museos. Ha trabajado durante un año en Museo Cerralbo. Es colaboradora activa de Amigos del Palacio desde el año 2002. Forma parte también de la Asociación de Caballo Verde desde el inicio en el año 2010. Aplaudidla, por favor. Y la última persona es Sonsoles Morillo, que es profesora de Biología y Ciencias Medioambientales y de la Tierra del Instituto Máximo Trueba. Siempre ha sido su objetivo aunar ciencias y humanidades, y de hecho le interesan sobre todo los temas de bioética e historia de la ciencia. Las 4 son personas vinculadas a Boadilla, por ser de aquí o trabajar aquí, como es el caso de Paloma. Y bueno, yo ya doy paso a que ellas nos cuenten. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero, agradecer a todos vuestra presencia el viernes por la tarde para hablar de cultura y para hablar de mujeres. Decía Paloma, mi querida Paloma, que vamos a hablar de mujeres invisibles.
visibilidad a las mujeres invisibles, a esas mujeres que por cientos y por miles tenemos en la historia y que de forma arbitraria y voluntariamente muchas veces han quedado oscurecidas por la labor de personas que tenían cerca, sino lo que es más triste, por la labor de sus propios cónyuges. Así que mi agradecimiento eterno a Caballo Verde por organizar un acto con esta simbología, que celebremos siempre el Día de la Mujer desde la cultura y no desde los globos rosas, como nos han dicho. Mi agradecimiento a mis compañeras que están aquí, todas amigas y todas especialmente entendidas en su materia, y desde luego pues, un placer poder formar parte de esta mesa que para mí es muy emotiva. Así que, como vamos a hablar de invisibilidad y de visibilidad de las mujeres, yo voy a hablar de un personaje que, dicho así, a la pluma, probablemente nos suene remotamente de algún libro de historia, que es María de Aragón. Es una reina, curiosamente nacida en Castilla, pero que desempeñó su tarea como mujer de un famoso rey, que es Alfonso V el Magnánimo. Ya sé que a lo mejor el tema pues, no resulta especialmente motivo si pensamos que estamos en las postrimerías del siglo XV, o bueno, siglo XV, y que no vamos a hablar de Clara Campoamor, no vamos a hablar de sufragistas, sino que vamos a hablar de una mujer que lo tuvo mucho más difícil, porque vivió en el medievo, y la mujer en el medievo estaba no solo ensombrecida, sino planteándose si tenía alma siquiera, ¿no? Así que una mujer pasara a una visibilidad como es María de Castilla, para mí tiene el doble de mérito. Tengo que decir que con el personaje me encontré de repente, lo conocía evidentemente de genealogías, etcétera, pero hace poco en una conferencia oí hablar de varias Marías como reinas de Castilla y de Aragón y me quedé absolutamente fascinada y a partir de ahí siempre se van como construyendo historias, de repente es el Día de la Mujer, de repente Caballo Verde quiere visibilidad, de repente María de Aragón ocupa mi mente y me pareció que todo cobraba forma. Así que, como tenemos que ser breves, y me gustaría pues, dedicar una tarde entera a María de Castilla, que bien se lo merece por la marginación que sufrió, vamos a dar unas notas muy breves de lo que es su contexto histórico y político para que hablemos de invisibilidad de una reina, ¿no? Decíamos que María de Castilla, a pesar de ser de Castilla, reina de Aragón. Esto es frecuente, evidentemente, entre las dinastías reinantes en ese momento en la península ibérica. Ella es hija del rey, de Enrique III, de Oriente, y de su esposa, que bueno, una mujer pues extraordinaria, ¿no? Como era Catalina de Lancaster, que su nacimiento ya la señala pues, en un puesto privilegiado para la conciliación, porque ambos, su padre y su madre, procedían de la misma familia, uno de la línea bastarda y otro de la línea legítima. Que ella viniera a unir las dos dinastías, la legítima y la bastarda, parecía que la colocaba ya en el disparadero de lo que va a ser su gran labor, que es la mediación, la conciliación, que es casi el sobrenombre con el que debería haber pasado a la historia. Bien, nace como digo primogénita de estos reyes de Castilla y como primogénita es princesa de Asturias, un título que acaba de acuñarse, su padre Enrique III es el primero que lo lleva, cosa que el heredero no sea el príncipe de Asturias, pero ella. Le dura muy poco porque a los 3 años nace su hermano Juan, futuro Juan II, padre de Isabel la Católica, que nos sonará, y la desplaza del Principado de Asturias. Esto nos parece obvio, le ha pasado a todas las infantas de Castilla, pero no lo es, no lo es. Solamente le desplaza por razón de que él es varón y ella no lo es. Lo más grave de esta situación es que a día de hoy nuestra Constitución democrática recoge exactamente la misma ley. Siguen desplazando los varones en la forma de sucesión a las mujeres de la corona española. Entiendo que las monárquicas algo tendrán que decir de esto, ¿no? En cualquier caso, digo, desplazada, primera vez que la desplazan en la historia, tenemos hasta 3, María de Castilla se convierte simplemente en una infanta, no es poco, infanta de Castilla, y como es obvio, le buscan un buen matrimonio, lo hacen, le casan con su primo, Alfonso, que en ese momento es simplemente infante también, pero para cuando este matrimonio empieza a cobrar forma, porque sabemos que se apalabraban desde muy jóvenes, él ya es heredero de la corona de Aragón, por una carambola que no podemos contar aquí, los Trastámara también llegan a la corona de Aragón, así que pasa de ser simplemente infanta de Castilla a ser la futura reina de Aragón. María de Castilla, como ella se solía llamar todavía, convertida, como digo, en reina de Aragón.
Su matrimonio fue un matrimonio al uso, muy jóvenes, sin conocerse, y primos. Casi podemos decir que cumple todos los requisitos. Les casa el Papa Luna, Benedicto XIII, y a partir de ahí comienza, podemos decir, pues la invisibilidad de María. María llega a la corte aragonesa con mucha ilusión, aprende todo lo que debe aprender una reina de Aragón, incluso el idioma, las costumbres, cómo funciona la cámara, cómo funcionan las cortes, y rápidamente pues su marido empieza a orillarla. No le gusta, podríamos decir en términos actuales, no le gusta a su mujer. Es cierto que María parece que era enfermiza. A mí me da mucha pena cuando leo estas crónicas y dice, pues tenía viruela, le quedaban muy grandes marcas, o no era muy agraciada. Nos da igual, como si era Claudia Schiffer, ¿no? En cualquier caso, no estamos aquí para juzgar si era bella o no. Y lo que es cierto es que Alfonso V pues, no le gusta mucho a su mujer, con lo que la aparta bastante de la corte y comienza pues, una vida casi por separado. Hasta aquí podríamos pensar que también es normal, les ha pasado a muchas reinas. El problema es que María va a desempeñar las tareas de gobierno y su marido no. Es decir, que lo curioso del tema es que María de Aragón, María de Castilla originariamente, se ocupará de las tareas de gobierno. ¿Y por qué se ocupa de las tareas de gobierno María? Pues sabemos que la corte de Alfonso, recordemos que su sobrenombre es el Magnánimo, o Alfonso V el Sabio, le llaman también, es un hombre moderno, valga el adjetivo aunque estemos en la Edad Media, es un hombre culto, sofisticado, amante de la moda, de la cultura, que acoge a todos los artistas en su corte. Había un dicho como que decían entre los artistas, no tienes dónde comer, vete a la corte, ¿no? Magnífico a todas luces. Y esta magnificencia de él, pues evidentemente ensombrece y empequeñece cada vez a María. La historiografía nos la ha mostrado siempre, la tradicional, ¿no? Como, bueno, víctima de una mujer poco agraciada que se enamora perdidamente de un marido poderoso y brillante y que, bueno, pues tuvo una existencia más o menos normal, pero no es así. Sí es cierto que se enamora de su marido, sí es cierto que él no se enamora de ella, pero su existencia no fue en absoluto ni gris ni nada semejante. Su gran labor fue de mediadora, como ya hemos dicho, en todos los conflictos que hubo en este momento entre Castilla y Aragón y entre Navarra, y desde luego en Italia, y esto vino determinado fundamentalmente, que es donde queríamos centrarnos un poco, en que su marido Alfonso V tiene un especial interés por los territorios italianos, toda la corona de Aragón siempre ha tenido una clara vocación mediterránea, así que desde muy pronto, desde casi cuando llegan al trono, empieza a realizar una serie de viajes, primero expedicionarios y finalmente con una finalidad clara ya de conquista, y es en este contexto en el que ella se queda como lugarteniente, podemos decir, de la corona. Esta nueva labor que le toca la asume con total responsabilidad y, sobre todo, con una enorme, podemos decir, conciencia de su personaje y de su ubicación. ¿Por qué? Pues porque en el reino enemigo, que es Castilla, está su hermano, sus sobrinos, sus primos, en Navarra también, y por lo tanto, por encima de lo público, va a actuar también su parte más privada, ¿no? Su parte familiar. Así que digo, mientras su marido, sin quitarle ninguna importancia, está conquistando territorios importantes para la corona de Aragón, María de Castilla intentó pues, lidiar las grandes batallas que tenía en ese momento. Quizá una de las más importantes, que incluso le hace regresar a Alfonso a España, bueno, a Castilla exactamente, fue una guerra que enfrenta a ambos reinos. A Castilla, el rey Juan II, hermano de nuestra protagonista, de nuestra mujer visible, y el reino de Aragón, el de su marido. Es una guerra para ella muy dolorosa porque son sus orígenes, el reino al que se debe, y que lo tiene muy claro. Y después de intentar una mediación de varias maneras, hace lo más simbólico de María de Castilla, y es que llama al condestable de Castilla, el hombre que más con Castilla, Don Álvaro de Luna, y le pide que plante una tienda de campaña en el campo de batalla, justo en la mitad, y que ella se va a instalar en esa tienda de campaña, considerando que su presencia frenaría las huestes de su marido y de su hermano. A mí me parece que necesitamos Marías de Castilla en Siria, en Palestina, en los territorios ocupados, en Calais y en otros muchos sitios, ¿no? Bien, con este acto, digo, de María de Castilla, finaliza la guerra entre Castilla y Aragón. Es cierto, llega a un acuerdo provechoso para todos y ella regresa a su reino y Alfonso V regresa a Nápoles.
Regresa a Nápoles ya de manera definitiva, donde vivirá los últimos 20, casi 30 años de su vida, sin volver a tener noticias, sin volver a tener, sin buscar, ¿no?, las noticias de su esposa. Ella, mientras tanto, se ocupó aquí de todos los asuntos. Como digo, solucionó la paz en Castilla, la va a solucionar también el conflicto en Navarra, entre su cuñado y su sobrino, y sobre todo se dedicó fundamentalmente a poner paz en los territorios de Alfonso V. Es lo más, podemos decir, lo más llamativo. Mientras su marido se empeñaba en la búsqueda de sus territorios en Nápoles, Aragón prácticamente era un polvorín porque a los nobles se les reunía para pedirles dinero para las campañas de Nápoles, porque en Cataluña estaban a la gresca entre los habitantes de lo que se llamaba la Busca, el sindicato de trabajadores, y la Viga, que era la oligarquía, porque los campesinos estaban sublevados, los campesinos remensas contra los señores, y a todo ello, pues Alfonso V permanecía prácticamente distanciado. Así que María lidiaba con estas batallas, algunas, como digo, dentro de su propio territorio y otras fuera, y a todas intentó buscarle una solución. Quizá lo más desagradecido fue que, pues una vez que su marido, estando en Nápoles, ella le escribe, le pide consejos sobre algún asunto y él no la contesta siquiera, la siguiente carta que le envía es para decirle que ha caído prisionero del duque de Milán, su gran enemigo en ese momento en Nápoles, y que necesita un rescate millonario, podríamos decir hoy. María, a pesar de que su marido no la ha contestado en las misivas anteriores, a pesar de que sabe que allí tiene un amante y un hijo, reúne las cortes en Aragón para conseguir dinero y pagar el rescate de su marido. Todo lo que recibe a cambio por este rescate es que la siguiente misiva que le envía Alfonso V es que le quita el mando de la corona de Aragón para dársela a su hermano, al que también ha rescatado ella con el dinero de las Cortes de Aragón. Ni agradecido, ni siquiera recordado en sus memorias como el gran favor que le había hecho María de Aragón. No contento con esto y orillada ya del poder de Aragón, queda recluida ya para el poder solamente en Cataluña, en Valencia, y allí volverá a lidiar, como decíamos, con ese gran conflicto que fue la Viga y la Busca, el sindicato y la oligarquía de Cataluña, de Barcelona exactamente. Ella apoya claramente a los menestrales, a los trabajadores, y uno de sus grandes líderes, Grande Requesens, compañero de ella, de que se va a convertir en el lugarteniente de Cataluña, orillando nuevamente a María después de resolver el conflicto. Tercera vez que la desplazan, ya la han desplazado del Principado de Asturias, la han desplazado del Reino de Aragón y la desplazan además también de la Corona. Sabemos que no he pasado ni una diapositiva, perdón, siempre me pasa. Bueno, perdón, he roto el momento. Solamente he puesto aquí, aparte de esta miniatura que a mí me fascina, quería poner esta carta. Da igual que pusiera esta que otras cientos de cartas que tenemos de María de Castilla, porque todas ellas fueron cartas que ella misma personalmente escribía y que recibía constantemente de personas que buscaban su mediación. Desde un campesino que ha perdido su herencia, desde un hijo que reclama a la reina si puede interceder por su padre que está preso o cautivo en el Reino de Granada, desde otra madre que pide que su hijo pueda volver de la guerra. Todos grandes y pequeños era pues quizás su gran labor. Decíamos, por tanto, que le queda poca trayectoria familiar. Su marido no vuelve de Nápoles nunca más, después de esta última ida en 1432, fallecerá ella aquí y él en Nápoles. Él renuncia a la corona solamente de manera teórica, nunca más volvió a Aragón y gobernó, pero jamás renunció a los subsidios ni a las rentas que puntualmente ella le enviaba para él y para su amante y sus hijos. Y mientras tanto, María, con una resignación casi, podemos decir, fuera sobrenatural, pues mantuvo unida a esa familia que se peleaba por el trono de Castilla, por el trono de Aragón, por el trono de Navarra y que buscaban en su colaboración, como decimos, esta unión de nuestras cámaras. Solamente al final de su vida le manda una carta a su marido diciéndole que le gustaría saber cómo está, si vive, si le va bien, si son ciertas las noticias que tiene. Él nunca la contestó tampoco. Pasó sus últimas temporadas en un convento en Valencia, donde ella se sintió muy identificada con este territorio y ya de ahí no la podían desplazar porque ya no era nadie. Seguía siendo titular la reina de Aragón, pero ya no tenía mando sobre ninguno de los territorios. Por lo tanto, queríamos dar visibilidad hoy a un personaje histórico
que no solamente, como digo, tuvo una enorme labor como mediadora, como conciliadora, y que no se quede simplemente en el dibujo de una mujer familiar que busca el acuerdo entre sus hermanos o sus cuñados, en este caso, sino como una mujer política muy valiosa y capaz de argumentar cada uno de los pasos políticos que dio. Y si la hemos elegido es precisamente porque además fue claramente oscurecida por la corte en la que le tocó vivir. Baste decir, para finalizar, que no me quiero extender, que por si fuera poca la maldición que tuvo María de Castilla, ni siquiera pudo tener hijos, que no había maldición mayor para una reina y para una mujer en la Edad Media. Así que desde aquí pedimos Marías de Castilla en muchos sitios, no solamente en los territorios que hemos citado, sino incluso entre nuestros políticos, en nuestras familias, y muchas Marías de Castilla, sobre todo en los campos de refugiados. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Como antes ha dicho Paloma, soy profesora de lengua y literatura y creo que todos los profesores hemos venido dando una visión muy sesgada de la literatura, en parte porque hemos trabajado con unos manuales que nos han dado exhaustivos datos de los hombres escritores, pero que han obviado sistemáticamente la inclusión de las mujeres dentro del mundo de la literatura. Hasta que esa historia no se complete y no se hagan visibles esas mujeres, no estaremos dando una buena historia. Fijaos, si yo os pongo esta diapositiva y os digo que me digáis los nombres de estas mujeres, pues casi ninguno podríamos ir diciendo quiénes son, porque no las hemos visto en los manuales. Sin embargo, si yo os pongo esta, pues empezaríamos inmediatamente a decir que ahí está Lorca, que ahí está Alberti, que ahí está Alexandre, Guillén, que hay Mola. Es decir, los conocemos como los grandes miembros, los grandes poetas de la generación de 1927. Sin embargo, en esa primera diapositiva había mujeres importantísimas, mujeres que se han olvidado o que se han conocido como ser la mujer de, con el apellido de, por ejemplo, María Teresa León, una gran escritora, de la que conocemos que fue la compañera de Alberti durante muchísimos años, o Maruja Mayo, de la que Andy Warhol decía que había sido la gran representante del vanguardismo en pintura en el siglo XX y sin embargo Dalí no se dignó nunca jamás a hablar de ella. Hubo otras muchas que fueron mujeres muy importantes y que ni siquiera, por ejemplo, Gerardo Diego, que fue el que hizo la primera antología de los poetas del 27, pues no introdujo a ninguna de estas mujeres, a pesar de que eran mujeres que estaban publicando en las mismas revistas que ellos y que estaban participando en los mismos actos que ellos, incluso a veces ellas eran las propias editoras. Entonces, hasta que no veamos ese grupo completo, realmente no podremos hablar de que la historia está completa. Ahí están ellos y están ellas. Pero es más, estas mujeres no solamente lucharon por tener su hueco, el hueco que les correspondía en el mundo de la cultura, sino que además en estos momentos, unos años tan convulsos como fue el primer cuarto del siglo XX en España, a la vez, en paralelo, tenían que luchar por sus derechos como mujeres y como ciudadanas, por tener derecho al trabajo, por tener derecho a la educación y sobre todo por tener derecho al voto. Por eso he puesto ahí la figura de Clara Campoamor, que antes habéis hablado, que fue la que realmente consiguió el voto para la mujer, ¿no? Incluso su compañera en el Parlamento, Victoria Kent, que era todavía de un partido quizá más extremista que el de Clara Campoamor, ella misma se negaba a conceder el voto a la mujer, porque decía que la mujer en España en esa época no estaba preparada porque estaba sometida a la voluntad del marido y además también estaba sometida a la voluntad del confesor. Bien, pues en todo este mundo tan rico, que realmente es muy atractivo, emerge una figura de una mujer que la hemos conocido siempre como mucho. La única referencia que se ha hecho de ella en los libros es que es la mujer de Juan Ramón Jiménez, claro está, el Nobel de Literatura. Y
precisamente Juan Ramón Jiménez, cuando él no fue a recoger el Nobel, ella estaba muy enfermo, a punto de morir, pero envió una carta y en esa carta decía: mi esposa Zenobia es la verdadera ganadora de este premio. Su compañía, su ayuda, su inspiración hicieron durante 40 años mi trabajo posible. Hoy sin ella estoy desolado e indefenso. Se puede decir que la muerte de Zenobia provocó casi inmediatamente la muerte de Juan Ramón. Él no la sobrevivió muchos meses. ¿Y quién es esta mujer? Bueno, pues es una mujer tremendamente polifacética. Cuando uno empieza a leer cosas sobre ella se da cuenta de lo importante que fue y de lo olvidada que ha estado, ¿no? Ella fue escritora, ella hizo traducciones, trabajó para periódicos, ella era maestra, era una mujer muy culta que conocía varias lenguas, pero sobre todo el inglés, que en aquella época yo creo que fue la primera mujer bilingüe realmente. Ahora que se lleva tanto el bilingüismo, bueno, pues Zenobia, claro está, por herencia familiar, conocía perfectamente el inglés. Entonces, también podríamos decir que incluso ahora diríamos que era una gran emprendedora porque inició negocios y negocios con mucho éxito que permitieron vivir al matrimonio holgadamente durante toda su vida, ¿no? Pero a la vez desarrolló una ingente labor en todas las asociaciones culturales de la época. Os hablo siempre de, bueno, hasta el año, siempre decimos la primera mitad del siglo XX, pero entendemos que en la primera mitad es hasta el año 1936, y participó en todas esas iniciativas culturales y en muchísimas iniciativas sociales que se han tenido también olvidadas, ¿no? Ella bueno, pues, daba conferencias sobre la importancia de la higiene en la salud familiar. Ella era una amante de los niños y siempre protegió a la infancia, es decir, que tenía una actividad frenética. Y todo esto lo conocemos porque hay muchísimas referencias, afortunadamente, de los escritores del 27, de los amigos que tenía, de toda la gente a la que conoció en todos sus viajes, pero lo conocemos sobre todo por su obra, ¿no? Ella empezó a escribir muy joven, cuando vivía en Estados Unidos, y escribía ya cuentos y muchos reportajes en Nueva York. Y fundamentalmente se conoce todo este mundo tan rico de Zenobia por sus diarios. Fijaos que ahí os he puesto el diario de juventud, que en teoría es el primero, el de 1916, y sin embargo este diario, esta recopilación, solamente se ha publicado hace muy poco tiempo, hace un año y pico, que bueno, pues decidieron sacar a la luz todos los diarios de Zenobia. Y por supuesto sus traducciones, ¿no? Las traducciones no solamente de Tagore, sino de escritores importantísimos de lengua inglesa, como puede ser Shakespeare. Entonces, bueno, está aquí después, pero bueno, pues Zenobia, en esos primeros años, ella era una mujer que venía de una familia muy rica, todo hay que decirlo, es decir, por parte de padre pertenece a la alta burguesía catalana y por parte de madre pertenece a una familia muy adinerada de Puerto Rico que tiene muchas empresas en Estados Unidos. Entonces, esta familia se preocupa muchísimo por la educación de sus hijos, pero claro está, los hermanos mayores de Zenobia fueron enviados a las mejores universidades de Estados Unidos para formarse, pero Zenobia, por su y esa fue la educación que recibió, la educación por parte de su madre, la educación por parte de su abuela, que eran mujeres muy cultas, y por supuesto de tutores externos. Y empezó su camino hacia el aprendizaje. No penséis que es que tuvo una pincelada de música, una pincelada de arte, que era lo que se llevaba en esa época, ¿no? Y que, bueno, pues daba prestigio social en las mujeres en las reuniones, no. Ella realmente empezó a interesarse por todo este mundo y el conocimiento de las humanidades. Y en Nueva York, porque vivió durante algunos años en Nueva York al principio, además empezó también a tener relación con todos los movimientos feministas que estaban surgiendo en aquella época. Y se interesó y se matriculó en la Universidad de Columbia, es decir, que tuvo una infancia y una adolescencia muy rica, porque además era una mujer muy cosmopolita, precisamente por el trabajo de su padre, ¿no?
Entonces, Zenobia pasó esos primeros años así y de repente a su padre lo trasladan a la Rábida, a Huelva. Y claro, imaginaos una mujer que se ha criado en Nueva York y que de repente se mete en Huelva. Ella siempre intentó buscar su hueco y lo encontró. Allá donde iba encontraba un camino, ¿no? Cuando llega a Huelva se da cuenta de que España tiene un lastre tremendo con el analfabetismo y decide leer y a escribir a todos los hijos de los trabajadores. Y así se pasó el año que vivió allí y estos niños después han publicado cosas sobre Zenobia y han hablado maravillas sobre esta mujer porque imaginaos lo que significó la presencia de Zenobia en la Rábida y cómo les abrió al mundo de la educación. Pero realmente cuando Zenobia empieza ya a tener una luz propia es en el año 1910 que de nuevo por el traslado de su padre viene a Madrid. Como pez en el agua en los ambientes progresistas y empieza a relacionarse con la residencia de estudiantes, que es la heredera directa de la institución libre de enseñanza. Empieza a participar en todas las actividades de la institución libre de enseñanza, ¿no? Pero además empieza a tener ya cargos de responsabilidad porque se mete en el comité de becas de la Junta de Ampliación de Estudios. El gobierno de aquella época hizo muchísimos esfuerzos por la educación y consideraba que los estudiantes más aventajados debían salir fuera de España, serían ahora como los Erasmus más o menos, para conocer lo que está sucediendo en Europa y lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y ella está, Zenobia, otorgando, controlando, haciendo llamadas para dar esta beca a estos estudiantes, ¿no? Pero además ella quiere ser independiente, no quiere estar sometida al dinero que le da su familia, aunque siempre lo recibió de Estados Unidos, así que tuvo las espaldas muy cubiertas, y decide montar una tienda de arte. Entonces, esta tienda de arte fue para ella una tienda de compra-venta más que de arte, ¿no? Porque compraba productos de artesanía española y lo enviaba a Estados Unidos. Obtuvo bastante dinero con esto, pero sobre todo la tienda fue importante para ella por dos cosas, porque le permitió salir a todas las zonas rurales para comprar esos productos y ahí conoció la literatura popular española y desde ese momento se convirtió en un amante de la literatura española. Y porque además esta tienda se convirtió en un lugar estratégico, muchas de esas mujeres que aparecen al principio empezaron a reunirse con ellas ahí y empezaron a establecer la andadura de los movimientos feministas españoles, ¿no? Y en estas es cuando Zenobia conoce en 1913 a Juan Ramón, en la residencia de Juan Ramón tardó 2 horas en declararle su amor eterno. Se quería casar con ella de manera imperiosa, pero ella lo dudó. Ella tardó, ella no estaba segura y en esos diarios ella lo ha dejado escrito, primero porque no estaba segura de ese amor y segundo porque tampoco estaba segura de si el matrimonio iba a ser el camino, ¿no? El camino de su vida. Lo que sí accedió es a colaborar intelectualmente con Juan Ramón, entonces empezaron a traducir a Tagore. Realmente la que traducía era ella, claro está, que es la que conoce el inglés. Lo que hace Juan Ramón es dar forma poética a ese verso, ¿no? Ese verso lo adapta un poco al verso español. Fijaos que, bueno, es una pena, aparece ahí, pero no se ve bien. Es la primera edición de la traducción de Tagore que hicieron los dos. Si vierais la imagen en blanco, veréis que el nombre de Zenobia no está. Solamente están las iniciales, pero sí se ve bien grande el nombre de Juan Ramón, que colaboró con un poema, ¿no? Para que veáis cómo eran sistemáticamente ignoradas las mujeres en cualquier tipo de publicación. Aquí no es una creación personal de Zenobia, pero sí una traducción. Bien, pues ni siquiera su nombre apareció ahí. Luego, posteriormente, sí se la reconocería, ¿no? Finalmente a Zenobia se la llevan casi de los pelos sus padres a Nueva York porque le querían alejar de este poeta, ¿no? Que es eso de casarse con un poeta y encima es un poeta prolífico, es un poeta que ya había estado ingresado en varias ocasiones y Juan Ramón se caracterizó durante toda su vida por entradas y salidas en hospitales, por sus crisis de neurosis y por lo tanto los padres no querían ni muchísimo menos que se casara con Juan Ramón I, pero él la sigue. Va a Nueva York
y se casan en el año 1916. Y esa frase es determinante, la que está ahí, ¿no? Porque realmente es lo que marca este matrimonio. No solamente al principio, sino desde que empezaron su aventura juntos hasta la muerte. Yo soy en parte dueña de mi propia vida y Juan Ramón no puede vivir la suya aparte de la mía. Y esto fue así siempre, toda la vida. Zenobia se convirtió en el pilar que mantenía una infraestructura familiar, porque ella compraba, vendía, alquilaba, pero además se Juan Ramón tenía que tener unas condiciones muy especiales para esa gestación de la obra poética y siempre le protegió, siempre. Ella quería que escribiera y todas las condiciones se las ofreció Zenobia. Si Juan Ramón decía que se tenían que cambiar de casa porque había muchos ruidos, ahí está Zenobia organizando el traslado. Si esa casa no le gustaba porque olía mal, de nuevo aparece Zenobia porque bueno, pues ella se había dedicado a la compraventa de pisos y entonces todo lo organizaba Zenobia, con el fin solo de controlar esa producción de Juan Ramón, más que controlar, de proteger. Protegió toda su vida la obra de Juan Ramón, desde esa gestación, dándole las condiciones óptimas, hasta pasar a máquina sus poemas, a pesar de que la pluma de Zenobia le molestaba a Juan Ramón y tenía que irse a otra mesa de otra habitación porque no soportaba ese ruido. Y Zenobia controlaba todas las ediciones, las publicaciones, es decir, que uno empieza a darse cuenta de que la figura de Juan Ramón Jiménez no hubiera sido, en realidad, sin la figura de esa mujer que tuvo al lado y muchas veces dos pasos por delante de él durante toda la vida. Entonces ella supo desde ese momento que tenía que proteger la obra de su marido, pero a la vez nunca claudicó en tener una vida personal muy rica. ¿Y cómo lo hacía? Proyectando todas esas inquietudes intelectuales en las múltiples asociaciones, en la residencia de estudiantes, y una de ellas fue el Liceum que fundó María de Maeztu, en la que también está Zenobia como secretaria y como organizadora. Siempre los objetivos de estas asociaciones eran abrir el camino a la mujer, que por cuestiones que todos conocemos estaban, por supuesto, ocultas. Es decir, que ella abandonó, ella claudicó, porque sí que es verdad que tuvo una vocación literaria, sí que en un momento determinado ella quiso dedicarse a la literatura, pero ahí lo dice muy bien, ¿no? Que cuando se casó con Juan Ramón se dio cuenta que realmente su función en la vida a partir de ese momento iba a ser la de, lo dice en la última frase, es decir, me di cuenta en el acto de que el verdadero motivo de mi vida había de ser dedicarme a facilitar lo que era ya un hecho y no volvía a perder el tiempo en fomentar especismos. O sea que en cierta manera ella claudica, pero con una voluntad siempre hacia adelante, no es una mujer que se hunda fácilmente. Pero sí es verdad que en algunos de sus diarios se deja ver después, en muchas frases, un cierto arrepentimiento, ¿no? Por haber abandonado su vocación literaria y haberse dedicado exclusivamente a fomentar la vocación literaria de Juan Ramón. En esta vida tan rica vivió el matrimonio en Madrid, rica en cultura, hasta el año 1936, que evidentemente todos sabemos qué es lo que pasó. Ellos sufrieron muchísimo, tenían que arreglar unos asuntos porque la guerra había impedido que recibieran dinero de Estados Unidos y entonces tenían que irse a Estados Unidos, pero el auténtico espaldarazo, el empujón, se lo dio el presidente de la República, Azaña, que era un gran amigo de Juan Ramón Jiménez. Azaña le dijo a Juan Ramón que en ese momento su figura era mucho más importante fuera que dentro de España, porque como intelectual tenía la obligación de dar a conocer al mundo qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. Y muy a su pesar, bueno, pues les facilitaron, el gobierno de la República les facilitó la huida muy pronto. Ellos se fueron en agosto del año 1936 en un viaje que pretendían que fuera un viaje muy corto. Otros muchísimos exiliados de este país nunca jamás volvieron a pisar territorio español en vida, ¿no? A partir de ese momento empiezan bueno, pues un periplo viviendo por muchísimos sitios motivados por dos cosas fundamentales. La primera es que realmente eran intelectuales muy fuertes y muchísimos países continuamente les llamaban, les ofrecían
hubieran plazas en las universidades. Y la segunda es porque la enfermedad, la amilosis de Juan Ramón, se agravó muchísimo cuando salió de España. Entonces, desde ese momento Zenobia casi se dedicó en cuerpo y alma a proteger aún más, si es que no lo había hecho, a Juan Ramón Jiménez. Entonces, bueno, recalaron en Nueva York, recalaron en La Habana, en Miami. Dice que fue feliz y fue luego muy infeliz porque estuvo trabajando en la Universidad de Maryland, igual que Juan Ramón Jiménez, y ella se desarrollaba intelectualmente, pero Juan Ramón estaba continuamente ingresado hasta que uno de los médicos le dijo a Zenobia que lo que pasaba es que su marido se estaba muriendo de nostalgia y que tenía que irse a vivir a un lugar que le recordara su tierra y sobre todo a un lugar en el que oyera hablar español, porque Juan Ramón nunca se adaptó bien al inglés. De nuevo Zenobia hace las maletas y no se lo piensa dos veces, abandona la universidad y claro, se va a Puerto Rico, que es prácticamente su segunda tierra, ¿no? Fijaos esa frase que deja ella puesta y dice: en esta empresa yo siempre he sido Sancho. Nadie entiende ahora mismo la figura, nadie, ni ahora ni nunca. Entendemos a Don Quijote sin la presencia de Sancho. Pues exactamente lo mismo sucedió en ese matrimonio y ella era consciente. Quizá Juan Ramón no era tan consciente como ella, ¿no? Entonces, en el año 1951 se marchan a Puerto Rico. Zenobia ya iba muy enferma porque llevaba padeciendo cáncer de útero bastante tiempo, había sido tratada en Boston y aquí bueno, pues, se enferma todavía mucho más, llega hasta tal punto considerar que su marido es más importante que ella, que decide que no tiene que volver a Boston porque Juan Ramón no es capaz de vivir sin ella y se empieza a tratar del cáncer en Puerto Rico. Allí no dan con el tratamiento y sufre tremendas quemaduras por un exceso de radiación. La gente que la acompañaba decía que se moría de dolor, que no podía sentarse porque tenía quemado prácticamente toda esa zona del cuerpo. Y la empujan a que vaya a ver a su médico de Boston. Va, pero solamente para recibir la noticia de que le quedan muy pocos meses de vida. Ella se vuelve a Puerto Rico y no penséis que se mete en un hospital o se mete en la cama. Empieza a organizar su muerte, y a organizar la vida de Juan Ramón después de su muerte. Esa es una de las últimas fotos de Zenobia trabajando justo ya a punto de morir en la Universidad de Puerto Rico porque estaba empeñada en terminar la tercera antología de Juan Ramón. El día, 3 días antes de la concesión del Nobel, llega un periodista sueco, pide permiso este periodista sueco por razones humanitarias para poder decirle a Zenobia que a su marido le han concedido el Nobel y que pueda morirse con esa idea. Y Zenobia, en uno de los poquísimos momentos lúcidos que tuvo ya al final, fue la que se lo comunica a Juan Ramón. El 28 de octubre de 1956 muere Zenobia y esa es una de las poquísimas fotos que quedan de él. Tiene muy mala calidad, pero realmente es una foto muy triste, porque Juan Ramón se negó a comer a partir de ese momento. Se negó a comer, no su único trabajo era ir cada día con unas sillas estas plegables, ¿no? Estas de playa, a la tumba de Zenobia y hablar con ella horas y horas hasta que ya los médicos decidieron que tenían que duró 18 meses de la muerte de Zenobia. Si Zenobia hubiera oído todo lo que se ha dicho de ella, lo poco que se ha dicho de ella, pero siempre considerando que es la enfermera de Juan Ramón, la compañera, la mujer dócil, yo creo que Zenobia se hubiera revuelto en la tumba, porque su figura es una figura importantísima, como una mujer idealista, emprendedora, trabajadora, que luchó toda su vida por asumir un papel que bueno, le correspondió como mujer de Juan Ramón, pero sobre todo luchó porque se la conociera por Zenobia Camprubí y no como la mujer. Espero que en algún momento bueno, tenga el reconocimiento que se merece. Muchas gracias.
primero, buenas tardes y dar las gracias a Caballo Verde y sobre todo a Ramón Roldán, que ha tenido la gentileza de invitarme a dar esta conferencia. Yo, después de haber oído estas dos conferencias que me han precedido, hombre, yo creo que Elena Sorolla es una mujer interesante, pero la verdad es que hay muy poco escrito sobre ella. Yo va a ser más visual la conferencia y bueno, también podemos reflexionar sobre este tema, ¿no? El papel de la mujer artista que existe. De hecho, en el mundo de la cultura somos muchas más mujeres que hombres las que trabajamos. Como ha dicho también Paloma Martínez, en las circunstancias que ha habido este año en Arco, que son un 6% de las artistas que ha habido expuestas de los artistas que ha habido expuestos eran mujeres. Pero la verdad, yo cuando me puse a investigar sobre el tema, cuando Ramón me llamó, la primera persona que se me ocurrió fue Elena Sorolla. No sé por qué me vino a la cabeza, porque la verdad yo no conocía nada de Elena Sorolla. Lo único que sabía de ella era que era hija del gran pintor Joaquín Sorolla, el valenciano, y que había hecho algo de arte. Era lo único que sabía. Es así de triste porque tampoco en la educación, como bien hemos hablado, bueno, es triste, siento decir esto, es triste que yo ni en mi licenciatura he estudiado arte español, en una licenciatura en historia del arte, pues ya una mujer artista española, pues ver para creer. Bueno, ya después las reivindicaciones, vamos a empezar a hablar de Elena Sorolla. Pues se me ocurrió hablar de Elena Sorolla por eso, porque, bueno, sabía que había hecho algo y me acordé de este cuadro. Este cuadro está en el Museo Sorolla, es un cuadro muy conocido, se llama Madre, es precioso. Joaquín Sorolla nos ilustra ese momento en el que nace su hija Elena Sorolla. Elena Sorolla nace en 1895 en Valencia. Quizá podemos pensar que es la tercera de los hijos de Joaquín Sorolla, los hijos que tuvo con Clotilde, su mujer, también una mujer de armas tomar, una mujer que también tuvo su importancia en la vida de Joaquín Sorolla, no sé si tanto como Zenobia en la vida de Juan Ramón, pero bueno, ahí tenemos todo el epistolario que hay entre Sorolla y su esposa. Él le llamaba cariñosamente a ella mi ministro de Hacienda, porque ella era la que se encargaba de gestionar la casa, gestionar los dineros, gestionar todo. Pues podemos pensar que esta es la primera imagen que tenemos de Elena Sorolla, pero fijaos qué bonito este dibujo de Joaquín Sorolla. El anterior cuadro está datado entre 1895 y 1900, está en duda. Sin embargo, este dibujo está en la correspondencia que se guarda y que dio a la luz en unos tomos editados por la Generalitat Valenciana, en el que la correspondencia de Joaquín Sorolla con uno de sus amigos, en el que cuenta el parto que ha tenido Clotilde, y dice así: el parto de Clotilde fue de 1 hora, feliz, sigue muy bien, y la niña buena y muy morenucha, se llama Elena. Participaba su señora madrina. El sábado la bautizamos. No le hemos puesto el nombre de Clotilde por tenerlo ya la otra. Y este dibujo está precisamente en esa misiva que le envía a su amigo, con lo cual esta es la primera imagen que tenemos de Elena Sorolla y no este magnífico cuadro que podemos ver en el museo. A mí la verdad me parece, Sorolla tiene unos dibujos espectaculares, la verdad. Y este está en la Biblioteca Valenciana, pero en el Museo Sorolla se conservan muchos de ellos. Sorolla fue muy dado a dibujar a su familia, a pintarlos, como todos sabréis, todos los que os habéis dado una vuelta por el Museo Sorolla. Y además tenemos la gran suerte de que en la familia Sorolla, se junta la rama de Joaquín Sorolla, pintor, y el padre de Clotilde era un fotógrafo excepcional de la época, Antonio del Castillo, con lo cual tenemos mucha información de la familia Sorolla a través de los propios cuadros de Sorolla, como este cuadro de Lenita en su pupitre, que está en colección particular. Me imagino que lo tendrá alguno de los 7 hijos que tuvo Elena Sorolla, que ahora veremos, pero también tenemos fotos como esta de María, Joaquín y Elena, que probablemente la hiciera su abuelo, Antonio del Castillo.
Aquí tenemos, bueno, voy a hablar. Quiso que sus hijos tuvieran, los tres, tuvieran una buena educación. Tanto Elena como María estudiaron en la institución de enseñanza. Y en una de las cartas que él escribe a su mujer le dice exactamente lo siguiente, para que veáis también el espíritu que tenía Joaquín Sorolla avanzado para la época. Dile a las chicas que me alegra que las dos trabajen mucho, pues ahora es el momento. Él, a pesar de, bueno, no sé si queda bonito decirlo, pero a pesar de que ellas eran mujeres, él se preocupó, ¿no? En que tuvieran una educación, porque la institución libre de enseñanza, uno de sus principales pilares, era que la educación de la mujer no debía de ser como la del hombre, sino con el hombre, que ahí era cuando iba a empezar a que la mujer empezara a andar en términos de igualdad con el hombre. Y las dos hijas de Joaquín Sorolla estudiaron en la institución libre de enseñanza. Los temas, en la obra de Elena Sorolla es curiosa porque la podemos dividir fácilmente en dos etapas. La primera etapa es una etapa de juventud que va más o menos de 1911. Se señala el año de 1911 porque en una carta que le escribe la hija María a su padre dice que Elena Sorolla dice que Elena estaba tallando una pieza en el taller del padre mientras el padre estaba haciendo un viaje, con lo cual por eso la historiografía pone la fecha de 1911 para como comienzo como comienzo del trabajo de Elena como escultora. La primera época va de 1911 a 1922, que es cuando Elena se casa. Aquí está uno de los hándicaps que hemos hablado de la mujer en la época. Elena se casa y de 1922 a 1976, que me parece que es cuando muere, realiza muy poca obra. Deja toda su carrera artística, que la verdad es que era prometedora, por lo que nos dicen los testimonios de la época, y no pinta, y no esculpe más. Este catálogo que tengo en mis manos fue un catálogo que se hizo en Valencia en 2014. Yo la verdad es que lo compré emocionada, pensando que habiendo hecho una exposición de Elena Sorolla iba a encontrar muchísima información, y la verdad es que esto es una crítica, es bastante decepcionante. Fijaos el tamaño, es como un libro de bolsillo, aparte cuenta muy poco. O sea, y yo creo que realmente se podría ver, a lo mejor han sido 2014 que estamos pasando, que hace que la cultura se resienta y que muchas veces cosas que en los museos podrían quedar espectaculares no se hacen buenos catálogos porque no hay dinero. Pero podría haber sido un buen momento para estudiar la figura de Elena y sin embargo se queda en un libro con muy poca cosa, hay muy poca chicha, quizá hay más en este cuaderno de pieza del mes que publicó el Museo Sorolla en 2013, que lo podéis descargar en la web si os interesa. Quizá hay más datos más interesantes aquí que en lo que se supone que es el catálogo antológico de una escultora. Pero hay alguna cosilla interesante que yo os voy a contar. Por ejemplo, hay una entrevista a sus familiares en la que la persona que ha escrito el libro les pregunta que por qué dejó de esculpir Elena. Y exactamente dice así, esto lo dice su nuera Pilar. Dice, le preguntan, ¿y ella tenía ilusión por la escultura? Y su nuera Pilar contesta, mucha. Yo le pregunté, ¿por qué no seguiste, abuela? Y me dijo, con 7 niños tuvo 3 en un año, porque uno nació en enero y los gemelos en diciembre. Y decía, ya no había modo con 7 niños, imposible. Ayer mismo, al saber que venías, hablé con Alberto es otro de los hijos de Elena. Siento leerlo así, pero esto es una transcripción de una conversación, entonces y le pregunté, ¿qué me cuentas tú de la abuela? ¿Por qué dejó de repente la escultura? Después de haber hecho las cabezas de todos sus hijos, con lo que le gustaba. Y me dijo, fijaos la explicación que da el hijo. Como éramos tantos y cada uno teníamos un cuarto, la abuela se encontró sin espacio donde poner su taller. Pero no, era una casa de 300 metros, con lo que pienso que era más por falta de tiempo. Entonces ahí está, como digo, otros de los hándicaps de la mujer de la época que en cuanto se casa aparta toda su labor por dedicarse a las labores del hogar.
Esta foto habla mucho también de la educación de Elena Sorolla. Tuvo dos maestros. El primero fue Mariano Benlliure. Esto me ha sorprendido también porque yo hace tres años aproximadamente di una conferencia de Mariano Benlliure. Se hizo una antológica de Mariano Benlliure aquí en Madrid, en la Real Academia de Bellas Artes San Fernando, con un catálogo, eso sí que era estupendo, y no se mencionaba nada de la relación de Benlliure con Elena Sorolla. Sí que se mencionaba mucho la relación Benlliure-Sorolla, porque las dos familias eran los dos valencianos, tenían mucha relación. Sin embargo, en los dos textos que he trabajado para la conferencia, se marca Benlliure como el primer maestro de Elena Sorolla, pero sobre todo se marca a José Capuz. En esta foto, que probablemente fuera de Antonio del Castillo, vemos cómo José Capuz está trabajando en escayola este busto que ahora mismo está en el Museo Sorolla. La mayoría de las obras de Elena Sorolla de 1911 a 1922 se conservan en el Museo Sorolla, tanto como propiedad del museo como propiedad de la Fundación Museo Sorolla. Sin embargo, las obras de 1922 a la última del 67 son todas de colección particular, estarán, me imagino, en manos de la familia. Podemos distribuir la obra que hizo Elena Sorolla en diferentes temáticas, bastante común a lo que hacían las mujeres en la época. Lo primero son las figuras femeninas, como esta muchacha sentada, que se conserva en el Museo Sorolla, es una figura muy chiquitita. La verdad es que Elena Sorolla trabajaba del natural, como su padre, y esta figura, siento la calidad de la imagen, pero no he encontrado otra mejor. Este desnudo femenino recostado tiene mucha influencia de Rodin. Cuentan también en el libro, y además también demuestra mucho el carácter de cómo es la familia Sorolla, ¿no? Cuenta en el libro que una vez Elena Sorolla le dijo a su nuera, a Pilar, esta que hemos leído el fragmento, que la esculturilla que hay de Rodin en el Museo Sorolla era de ella. Entonces su nuera le dijo, oye, si esa escultura era de tuya, ¿cómo es que no te la trajiste? Y fijaos cómo es la familia Sorolla, que a mí esto me encanta, ¿no? Dijo, bueno, es que ya se estaban montando el museo, ya estaba catalogada, inventariada la obra, y qué más da, pues que esté ahí y que la disfrute, ¿no? La gente, yo sé que es mía, se la trajo por lo visto su padre, Joaquín Sorolla, en uno de los viajes internacionales, bueno, en un viaje de los que hizo a París, y se la regaló, dicen que Rodin se la regaló a Sorolla para que se la diera a su hija, no sabemos si esto es verdad o no, pero sí esa figura influye mucho en este tipo de desnudos que realiza Elena Sorolla. Este es precioso, otro también, desnudo de mujer, pero es preciosa sobre todo la foto de arriba, donde podemos ver cómo Elena trabaja primero la obra en yeso, para luego sacar el molde, que luego servirá para fundir la obra en bronce que está abajo en el Museo Sorolla. Aquí tenéis, firma muy pocas obras, eso también es característico en las mujeres artistas de esta época. Sin embargo, esta en la peana, a los pies de la figura desnuda, sí que aparece firmada como Elena Sorolla. Esta otra obra también la tenemos en el Museo Sorolla, en el jardín, y es que, bueno, sabéis, recurrente, como yo ya os digo, desnudos femeninos, figuras femeninas sentadas, pero algo muy interesante que hace Elena son los bustos femeninos. Esta escultura de Saeta ahora mismo está expuesta en una exposición que me gustaría dedicar un minutillo a hablar de ella. La exposición está ahora mismo en la residencia de estudiantes, se llama Mujeres en Vanguardia y habla de la residencia de señoritas. Yo, en mi ignorancia, no sabía que había existido una residencia de señoritas paralela a la residencia de estudiantes. A lo mejor hablamos, no sé si es algo de tipo educativo, pero yo he ido a ver la exposición y me he quedado fascinada de lo que se hacía en la residencia de señoritas. Zenobia está por todos los lados, en la residencia de señoritas, y todas las mujeres de vanguardia de la época pasaron por la residencia de señoritas. La verdad es que os recomiendo que vayáis a la exposición porque vais a descubrir y vais a aprender muchísimo y por este gusto que la verdad es que visto de cerca te da una impresión bastante buena. Este otro busto, la gitana, a mí me gusta mucho menos que el anterior, sí que está firmado y vemos que tiene una manera de trabajar muy característica de lo que son los escultores de principios del siglo XX, finales
del 19, principios del 20, que trabaja mucho lo que es la cabeza. Benjure hacía mucho así las esculturas, y sin embargo la parte de abajo simplemente la devastan un poco, colocan el nombre y poco más. Esta es preciosa, este busto. Este busto es madera policromada. Vemos cómo va trabajando todas las materias, ¿no? El bronce, que lo trabaja previamente en un barro, que luego pasan al yeso. También trabaja el mármol, como la figura anterior o esta figura de jardín del Museo Sorolla, que está hecha en mármol, esto también. Y trabaja la madera policromada en muy pocas figuras, y esta la verdad es que es preciosa. Hay más o menos poco más de medio centenar de obras catalogadas de Elena Sorolla. Yo os he puesto las que podéis ver más fácilmente, porque en la exposición sí que se recogen 53, pero muchas están en manos de sus descendientes. Es significativo que ella, a pesar de estudiar en la Institución Libre de Enseñanza, ella quiso hacer por convicción propia la comunión. Ella con 11 años, a ver si encuentro el texto, dice la nuera: fíjate tú, ella por su cuenta cuando tenía 11 años salía con la hermana y la señorita de compañía y se fue a San Fermín de los Navarros, y dijo que en lugar de ir de paseo con ellas quería que la prepararan para la primera comunión. Un día, cuando ya estaba preparada, salió con la tata sin ningún traje especial e hizo su primera comunión. Y su familia remarca mucho este hecho, que a pesar de, bueno, que aunque sí, que se educó dentro de la Institución Libre de Enseñanza, con los principios del laicismo, con una educación mixta, pero que era una mujer muy piadosa. Pero a pesar de lo piadosa que era, solo se conservan 2 esculturas de carácter religioso de ella. Los bustos familiares es quizá lo más importante de la obra de Elena Sorolla. Estas dos fotografías, porque en esta de vuestra izquierda, Elena está trabajando el busto de Clotilde, su madre. Sin embargo, es un busto que está en paradero desconocido. La fotografía de la derecha, que la hizo Antonio García del Castillo, se titula Nieta y Abuelo, y es otro busto que está en paradero desconocido. Es una pena por eso, porque la verdad es que redondearía el círculo de la producción de que Sorolla hizo, pero la verdad, sobre todo la foto de Nieta y Abuelo, a mí me parece preciosa, esa mirada que tiene Elena hacia su abuelo. Más bustos familiares. Este busto que está en el Museo Sorolla es el busto de su sobrino, Francisco Pons, que ha hecho mucho también por la Fundación Museo Sorolla y, bueno, toda la familia Sorolla. La verdad que es de agradecer la labor. Primero, la labor que está haciendo el Museo Sorolla como museo estatal, que está pasando por las necesidades que están pasando todos los museos estatales, con poco personal, poco presupuesto, y que sigue adelante esta labor. Y también la labor que está haciendo la familia Sorolla, que tiene mucha relación con el Museo Sorolla y que de vez en cuando siguen donando obras o incluso dejando algunas en depósito, ampliando los depósitos que hacen a la Fundación. Pues este busto, fijaos lo importante que sería para Sorolla, para Joaquín Sorolla, que lo representa en el retrato que pintó para Gregorio Marañón para la Hispanic Society de Nueva York. ¿Lo veis ahí al fondo? Estaba en casa de los Sorolla, y Joaquín Sorolla, fijaos la importancia que le da a la obra de su hija, porque este retrato de Gregorio Marañón fue a parar a la Galería de Españoles Ilustres, no es cosa baladí. Perdonad por esta diapositiva, pero todo esto está en colección particular, entonces solo lo he podido sacar de un pantallazo del libreto del Museo Sorolla. Elena Sorolla se casa, hemos visto esta foto, que es preciosa también. Imagino que este niño que está en primera fila es su sobrino Joaquín. Se casa y a los pocos meses muere su abuelo, Joaquín Sorolla. Y ella a partir de ese momento se casó con un ingeniero de montes, se fue a vivir fuera de Madrid y tuvo 7 hijos. A partir de ese momento ella se aparta totalmente de la escultura, y en los únicos momentos en los que vuelve a hacer escultura es para retratar a sus 7 hijos. El mayor es este de aquí abajo, el bebé,
lo que pasa en la página ya quedó en un mail de 2010 dice: esa fue la herencia personal para cada uno de nosotros. Después el silencio, el no hacer. Un día, a finales de los años 60, plantó su caballete en el gran salón de su casa de Reina Victoria. La casa tenía 300 metros, ¿acordaros? Aunque ella decía que no tenía sitio para... Y se hizo, para satisfacción propia y para cerrar el círculo de su vida artística, una magnífica cabeza. Ahora vamos a ver. Pero a mí me parece magnífico. Magnífico que una mujer esa herencia personal que cada hijo tendrá en su casa a su gusto, que en los años 60 decida de golpe y porrazo sacar todo al salón de su casa y autorretratarse. Y se retrató de una manera totalmente fidedigna a cómo se encontraba ella, una mujer madura, hecha a sí misma, que había criado a sus 7 hijos, una mujer que fue muy familiar, como demuestra esta foto en la que ella aparece con sus 7 hijos, pero que quizá eso la hizo apartarse de su vida artística. En las conversaciones que tiene el autor con la familia dice que para nada, le pregunta el autor, ¿y su esposo la dejaba hacer escultura? Y ella dice, y el hijo dice, sí, no le importaba nada. O sea, el marido para nada se metía en la labor de escultora, pero fue ella la que por decisión propia, o quizá por lo que era en la época, ¿no? Pues dejó de hacer escultura. He querido señalar aquí exposiciones importantes dentro de la vida de Elena Sorolla. Las exposiciones de la Juventud Valenciana, tanto la de 1916 como la de 1917, fueron iniciativa de su padre, Joaquín Sorolla, para que llegara a conocer artistas jóvenes valencianos. Y la verdad es que tuvo bastante éxito. A Joaquín Sorolla le llegaron agradecimientos, no, perdón, se me sale la palabra. Elogios. Le llegaron elogios de la labor que hicieron sus 2 hijas, porque María Sorolla era pintora. De Elena Sorolla se conservan simplemente 2 cuadros. María Sorolla era pintora, pero si de Elena Sorolla hay poco, yo no me ha dado por buscar de María, pero imagino que nada. Le llegaron bastante elogios de sus 2 hijas, e incluso en una reseña de un periódico dice lo siguiente: 2 son las jóvenes artistas que concurren a este concurso. Una, hija del maestro Sorolla, Elena, que ha traído 2 cabezas modeladas con tal sinceridad y fuerza de expresión que superan las demás esculturas que la gente joven presenta a esta exposición. Dice, la otra comienza sus estudios de pintura, bueno, habla de otra pintora, y dice, a esta genial escultora que dará días de gloria al arte español. O sea, en la época, ya en 1916, se decía que Elena era una genial escultora. También expuso en la Exposición de Arte de Barcelona en 1922 y en la primera muestra de arte femenino del Liceum Club de Madrid de 1926, que también nos lo ha nombrado Paloma, que yo es otra de las cosas que he descubierto en esta conferencia. Además de la presidencia de señoritas, he descubierto que en España existía una cosa que era el Lithium Club, donde las mujeres se reunían. He llegado a leer que llegó a haber hasta más de 400 socias, e hicieron exposiciones como esta. Ya ella estaba casada y también expuso su hermana María. Ya para concluir, he puesto abajo simplemente que aunque son mujeres olvidadas, yo creo que desde hace poco se está poniendo en valor a la figura de Elena Sorolla. Se hizo la lista en junio del Museo Sorolla, la exposición antológica en Valencia en 2014. En 2015, que yo no me enteré, a lo mejor es que no estuvo bien comunicado, se hizo una exposición de Elena Sorolla en el Museo Sorolla con motivo del Día de la Mujer, donde se ofrece de sus obras. Toda la programación didáctica de ese mes estuvo en torno a la figura de Elena Sorolla y de la mujer.
Y este año el Museo Sorolla, de nuevo, por eso quiero remarcar la labor de este museo y de todo su personal, la mayoría femenino, vuelvo a decir, en el Día Internacional de la Mujer lo van a dedicar a una visita especial las mujeres del pintor Clotilde, María y Elena. Simplemente me despido con esta foto familiar de Elena Sorolla. No tenía muchos datos que contaros porque ya os digo, hay poquito escrito sobre ella, pero bueno, que abramos los ojos sobre estas artistas. Hubo más escultoras en la época que se nombran, pero yo creo que bastante olvidadas y que esperemos que a partir de este año pues podamos en esta plataforma de Caballo Verde darles valor a las artistas, al arte y a la mujer en general. Muchas gracias. Bueno, o casi noches, porque llegamos aquí ya. Voy a intentar un poco, o sea, voy a intentar ir un poco al grano, ser breve. También quiero agradecer a Caballo Verde y a Ramón por haber contado conmigo en esta convocatoria. Y bueno, pues me cuesta trabajo también hablar de esta científica después de las abrumadoras biografías que me han precedido. Pero bueno, creo que es importante también en el mundo de la cultura hablar de la ciencia. Hay muchas mujeres en ciencia que no han recibido el reconocimiento que merecían. También ha habido menos científicas de las que tendría que haber habido, como en todos los campos de la cultura. Y quizá la mujer un poco el paradigma de no haber recibido el reconocimiento que merecía, desde mi punto de vista, pues es Rosalind Franklin. Yo misma estudié toda la licenciatura de biología y jamás he oído hablar de ella. Fue en una recién aprobada, o sea, recién que yo fui profesora, en una actividad extraescolar con mis alumnos, pues en una facultad de medicina había una exposición donde se hablaba de Rosalind Franklin y allí es donde yo la conocí. Así que bueno, pues pretendo presentaros a Rosalind Franklin de una manera concisa y breve. Voy a intentar ir al grano. Bueno, Rosalind Franklin, como os digo, fue una científica, ahora os voy a presentar algunos datos biográficos, que puso los cimientos fundamentales para un gran hito científico que fue el establecimiento de la estructura del ácido desoxirribonucleico, que es el ADN. Sin embargo, ella murió antes de que se reconociera, antes de que se entregara el premio Nobel a otros científicos que la acompañaban y que utilizaron los datos que ella había conseguido de una manera poco honesta, como os voy a contar. Bueno, para que lo conozcamos un poco a Rosalind, pues ella nació en el año 1920 en Londres, en una familia judía, una familia muy acomodada, de banqueros, políticos, influyente. Recibió una educación esmerada en los mejores colegios londinenses. Era la segunda hija de 5, tenía una hermana y 3 hermanos, todos recibieron una educación esmerada. Su familia era una familia también muy preocupada por la educación de sus hijos y ella, bueno, pues vivió en este ambiente. Era una niña inquieta, le gustaban los deportes, le gustaba la lectura. Más adelante se mostró como una mujer seria, vehemente, incluso en algunos artículos que he leído decían que las discusiones incluso se ponía agresiva, era una mujer extrovertida. Como os digo, con una sólida formación ya desde pequeña, incluso llegó a dominar pues 4 idiomas. Enseguida, rápidamente desde el colegio, ella destaca en ciencias, sobre todo química, física y matemáticas. Enseguida decide que quiere seguir su formación en ciencias. Su padre en un primer momento no la apoya, pero él mismo, que era un hombre bastante culto también, con una formación científica, era banquero, pues la apoya, le permite que vaya a Cambridge a estudiar, también lo hace y bueno, pues ella entra en Cambridge, en 1941 se licencia en Cambridge. Para que os hagáis una idea del ambiente que había en la Universidad de Cambridge en ese momento, pues a las mujeres no se les concedía el título de licenciadas. Era un título universitario, pero no con la categoría de licenciada. Incluso
para acceder al doctorado, pues estaba restringido los doctorados. A la mujer solamente podían acceder al 10% de los matriculados. Quiero decir que de los doctorados el 90% tenían que ser hombres y el 10% mujeres. En esta época en la que ella estudió en Cambridge, tuvo la oportunidad de presenciar numerosas conferencias, pero hubo dos especialmente importantes para ella. Asistió a una conferencia de Albert Einstein y ya ahí se decantó bastante por la física, de entre todas las ciencias, y también asistió a una conferencia del que había sido premio Nobel en 1915, de John Bragg, donde John Bragg, bueno, le dieron el premio Nobel porque había descubierto una técnica, que era la técnica de la utilización de los rayos X para establecer la estructura tridimensional de determinadas moléculas, técnica que después veremos que Rosalind Franklin pues, desarrolló. Ella era una mujer comprometida con su tiempo, era judía, su familia también lo era, de una posición muy acomodada, y su familia y ella misma ayudó a los refugiados judíos que huían de la Segunda Guerra Mundial y que llegaban a Inglaterra. Ella misma estaba muy implicada ayudando en darles papeles, incluso he leído que en su propia casa acogía refugiados judíos. Sigue sus estudios, se doctora también en la Universidad de Cambridge y en cierto modo ayuda al bando aliado con sus estudios porque se doctora haciendo una investigación acerca de las propiedades del grafito y del carbono, de la porosidad de estos materiales, y esos estudios de su doctorado son fundamentales para mejorar las mascarillas de gas que se utilizaban en la guerra, con lo cual en cierto modo pues también ayudó ahí al bando aliado. En 1947 se traslada a París con una beca postdoctoral. Imaginad que Francia en este año, en el año 47, pues estaba totalmente devastada, pero aún así había una beca estatal del Centro de Estudios Estatales Químicos. Fichan a Rosalind Franklin y ella se traslada a París a seguir sus estudios. Allí se especializa en esta técnica que había vislumbrado en Cambridge, que es la comodísima viviendo en Francia, le encanta la sociedad francesa, he leído varias veces que le gusta mucho la comida francesa también. Es una sociedad más abierta que la tradicional sociedad inglesa y ella se siente muy cómoda en ese ambiente. Y bueno, pues ahí empieza a publicar ya artículos muy brillantes, empieza a destacar como una auténtica científica con unas perspectivas importantes. Tanto es así que desde Inglaterra la intentan fichar otra vez. El biofísico de reconocido prestigio, John Randall, le insiste en que vuelva a Inglaterra a estudiar en el King's College y le ofrece pues, también un trabajo, un sueldo, y puesto que en Francia la situación era pues, no la mejor para la ciencia, aunque habían hecho ese esfuerzo de la beca postdoctoral, como os decía, pues ella, resistiéndose bastante, decide volver a su tierra natal y se va a trabajar al laboratorio de John Randall. Y aquí empieza un periodo de éxitos y de amargura, porque en el King's College ella se encuentra con Maurice Wilkins. Maurice Wilkins es un científico que está allí trabajando, es un hombre neozelandés con un carácter completamente diferente a Rosalind Franklin, es un hombre tímido, taciturno, y además ocurre el hecho de que el jefe del laboratorio, John Randall, le da a Rosalind Franklin la responsabilidad de seguir con su técnica de difracción de rayos X, la responsabilidad, quería decir, de que estudie la estructura del ADN. Estudios que estaba llevando Maurice Wilkins, pero Maurice Wilkins no estaba teniendo buenos resultados. Entonces John Randall decide pasárselos a la recién fichada Rosalind Franklin y le pone a su servicio a un becario que es Raymond Gosling. Rosalind Franklin era una mujer muy metódica, perfecciona la técnica de rayos X, perfecciona también la maquinaria junto con este becario y bueno, y entre Maurice Wilkins y Rosalind Franklin pues hay una situación, como os podéis imaginar, bastante tensa, por caracteres, como os decía, pero también profesional. Al mismo tiempo que esto ocurría en el King's College de Londres, unos kilómetros un poco más allá, en Cambridge, había dos científicos jóvenes muy ambiciosos, James Watson y Francis Crick, que también estaban en la carrera metidos por intentar descubrir el ADN. Para que os hagáis una idea un poco de la situación en la que estamos, a la mitad del siglo XX, pues ya se había descubierto que el ADN era la molécula que transmitía la herencia, los caracteres hereditarios de generación en generación. Ya se habían establecido la estructura molecular
de muchísimas moléculas y faltaba la molécula de ADN. Y era una molécula que todos sabían, todos los equipos científicos sabían, y quien lo descubriera pues iba a llevar la gloria, ¿no? Entonces había ahí una rivalidad entre el equipo de Watson y Crick, que eran un tándem, como os digo, bastante ambicioso, y Maurice Wilkins, que también estaba metido en esa carrera, pero se llevaban bien entre ellos, había una cierta colaboración entre los equipos, no había tanta rivalidad como en principio pudiera parecer. Para que os hagáis una idea, había un tercer equipo, ahora hablaré de ellos en América, que también estaba metido en esta carrera, en este fregado de intentar establecer la estructura del ADN. Y es importante la estructura tridimensional en biología de las moléculas, porque la estructura tridimensional de una molécula condiciona absolutamente la funcionalidad de esta. De manera que el saber cómo es la estructura de una molécula va también a establecer todo el metabolismo en el que esa molécula está implicada. De manera que era fundamental este establecimiento. Bueno, Rosalind Franklin sigue trabajando con su técnica de difracción de rayos X. Aquí os he puesto un esquema muy básico de cómo es esta técnica. Con rayos X se lanzan estos rayos sobre una disolución de la molécula que se quiere estudiar muy purificada. Rosalind era una mujer muy pulcra, había purificado muy bien el ADN. Yo creo que mejor que Maurice Wilkins, que lo llevaba hace tiempo y no tenía resultados. Y después de traspasar los rayos X esa disolución, pues se impregna una placa fotográfica y deja una impresión que los expertos les sirve para inferir cómo es la molécula. De manera que, depurando esta técnica, Rosalind Franklin consigue una imagen que es un hito en la ciencia. Se llama la fotografía 51. Ella le llama así, le pone ese nombre, fotografía 51. Es esta fotografía, este es el original de la fotografía. Es una fotografía mítica en ciencia porque a partir de esta imagen, que a nosotros no nos dice gran cosa, es muy pequeña, pero realmente como somos profanos en la materia, tampoco ponerla más grande nos ayudaría demasiado. Es una fotografía donde se ve una hélice o un aspa con un agujerito en el centro, y a partir de ahí se puede inferir que la molécula de ADN es una doble hélice. Se pueden hacer mediciones que Rosalind Franklin hizo de las dimensiones que tiene la molécula, y bueno, fue absolutamente fundamental. Rosalind se dio cuenta de la importancia que tenía. Decidió guardarla y seguir intentando mejorarla. Cosa que, bueno, pues le perjudicó, como ahora veremos. Su ayudante, su becario, Raymond Gosling, que estaba haciendo su tesis doctoral, pues le enseña la fotografía 51 a Maurice Wilkins. Maurice Wilkins se da cuenta de la importancia que tiene esta fotografía, le enseña la fotografía a Maurice Wilkins sin el consentimiento de Rosalind Franklin, cosa que jamás se debe hacer en ciencia, y sobre todo cuando hay una rivalidad entre equipos. Bueno, pues un poco en la bisoñez quizá de Raymond Gosling, pues le enseña la fotografía 51 a Maurice Wilkins, y Wilkins se da cuenta de la importancia de esta fotografía. Al mismo tiempo que esto ocurrió en Inglaterra, como os decía, en América tenemos a un superbioquímico que es Linus Pauling, que ya había establecido la estructura secundaria, o sea, la estructura tridimensional de las proteínas, y ya era una auténtica figura totalmente encumbrada, también luchando por establecer la estructura del ADN. Y de repente Linus Pauling se lanza, por sus pruebas cristalográficas también, a publicar un artículo donde lanza una hipótesis de cómo debía ser el ADN. Una hipótesis donde dice que el ADN debe ser una hélice con 3 hebras. Eso dispara absolutamente a los equipos ingleses, como os podéis imaginar. James Watson y Francis Crick leen el artículo. James Watson se coge un tren y se va a Londres rápidamente a hablar con Maurice Wilkins y le dice que si no lo descubren ellos, desde América se va a descubrir rápidamente cómo es la molécula. Y Maurice Wilkins, otra vez sin permiso de Rosalind, ya os he comentado entre ellos, no había buen ambiente, pues Maurice Wilkins le enseña a James Watson la fotografía 51. Y James Watson se memoriza la fotografía, se vuelve a su laboratorio rápidamente. En una biografía, o sea, en un libro que escribió Maurice Wilkins con los años, dice que James Watson se quedó literalmente con la boca abierta y que se podía oír su corazón latir. James Watson se dio cuenta absolutamente de lo que estaba viendo. Él, que llevaba
mucho tiempo dando vueltas a cómo debía ser la molécula de DNA, se dio cuenta de la situación. Volvió rápidamente al laboratorio y efectivamente, pues con su colega Francis Crick, monta y el 28 de febrero de 1953 establecen cómo es la estructura del ADN. Rosalind Franklin se alegra de que sus colegas hayan llegado a este establecimiento sin saber que había sido su fotografía la clave de este descubrimiento, hasta tal punto que el 25 de abril de 1953, en la revista Nature, que es la revista por excelencia y sigue siéndolo científica, pues Watson y Crick publican el artículo histórico donde se establece la estructura del DNA y Rosalind Franklin también lo hace, escribe su artículo sobre la fotografía 51, ahí tenéis el original. Y la sensación que da es que Rosalind Franklin apoya, es decir, de manera intencionada está apoyando el descubrimiento de sus colegas, pero no era nada intencionado, ella publicó sus resultados de manera aislada. Estamos hablando de DNA, quizás sabéis algo del DNA, pero bueno, de una manera muy somera simplemente quiero deciros que pues el ADN es una molécula formada por una doble hélice con 2 hebras, no con 3, como decía Linus Pauling. Es la molécula que establece las características fisiológicas y anatómicas de cualquier organismo vivo, en todas las células, y mantiene esa información genética de pero son unas moléculas, unas bases nitrogenadas, y el orden de estas es lo que establece pues, las características fisiológicas que nos hacen únicos e irrepetibles a cada uno de nosotros y desde que se junta pues, un óvulo con un espermatozoide. Bueno, cuando Rosalind Franklin se entera un poco de la situación y de la rivalidad que había habido y de la utilización de la fotografía 51, no hay datos de que ella de una manera desairada se fuera, pero sí que pide el traslado. Incluso este traslado, el traslado desde el King's College hasta otro laboratorio, lo pide antes. Es decir, el ambiente que había en el King's College y el mal ambiente que ella tenía con Chris Wilkins le empuja a irse. Y entonces, pues ella pide el traslado, se va a estudiar a otro laboratorio londinense, abandona absolutamente los estudios del ADN, pero ella sigue estudiando la estructura tridimensional de otros, en este caso de otros organismos, como es el virus del mosaico del tabaco y el virus de la poliomielitis. Hace unos avances científicos importantísimos, publica numerosísimos artículos, hace avances muy brillantes, pero bueno, ya en un plano menor, porque ya la bioquímica en ese momento estaba en plena carrera explosiva después de este descubrimiento. Ella ya es una autoridad mundial sobre esta técnica de cristalografía y en el año 1958 ella fallece con 38 años de una bronconeumonía y de cáncer de ovario. Es de suponer que muere por la sobreexposición a la radiación de los rayos X, porque hasta ese momento pues, no había medidas de seguridad en los laboratorios. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, fue una mujer que se volcó absolutamente en la ciencia. Y bueno, pues la tristeza es que en el año 1962 a sus compañeros les concedieron el Nobel, a Maurice Wilkins, a Watson y a Crick. Y solamente Wilkins tuvo la caballerosidad, la elegancia de dedicarle una breve mención en la concesión del premio Nobel. Ni siquiera Watson y Crick, que tomaron la palabra, le dedicaron la más mínima mención. Solamente fue Wilkins el que quiso hacerlo. Bueno, como curiosidad, ya casi para finalizar, os digo que aunque Rosalind Franklin tuvo una relación incluso amistosa con Watson y con Crick, al final eran colegas, pues ellos nunca reconocieron públicamente haber utilizado sus datos para establecer el ADN, nunca lo reconocieron, incluso nunca públicamente se lo agradecieron, aunque estos 3 personajes pues estaban absolutamente metidos en un momento histórico para la ciencia como fue el establecimiento de esta estructura. Todos los reconocimientos que ha tenido Rosalind Franklin han sido póstumos, de una brillantez para mi gusto mediana, una placa en su casa natal, el nombre a determinados edificios, sea de Cambridge y de Birkbeck, donde después se trasladó, para mi gusto un tanto insuficientes.
Como curiosidad, pues os diré que a lo largo del año 2015 se ha estado representando en Londres una obra de teatro llamada Fotografía 51 y la actriz que lo interpretaba ha sido Nicole Kidman. La obra ha tenido un éxito tremendo de taquilla y de público y bueno, pues sería una delicia poderla disfrutar en Madrid. Y bueno, pues un placer haberos hablado de Rosalind Franklin y muchas gracias por